En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Desde que nacemos no nos podemos quedar quietos. El ser humano es un animal en constante movimiento. Nos movemos horizontalmente, verticalmente, en todas direcciones, con música, sin música, en cualquier momento, tiempo y lugar. Y alrededor nuestro las cosas también se mueven. En la quietud incluso hay movimiento, sin que siquiera nos demos cuenta. Y sin embargo, ¿nos movemos? ¿Cuáles son los movimientos más importantes para la humanidad? Luca, vas a hacer un agujero en el piso si seguís así. Esa es la idea. ¿Estás bien? Pero tengo una duda muy grande. Necesito tu ayuda porque... ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Te lo voy a decir nomás. ¿Desde cuándo podemos caminar las personas? Porque no... ¿Cómo funciona esto? No entiendo. Mirá. No sé, yo desde el año que puedo caminar. No sé vos. No digo nosotros dos, digo la gente, el ser humano. ¿Por qué funciona esto? Ah, eso te preguntabas. Sí, pero no solamente eso. A ver, porque es increíble todo lo que podemos hacer con nuestros cuerpos. Mirá, eso lo hice todo yo solo, sin ayuda de nadie. Pero ¿cuándo descubrimos que podíamos hacer todo esto? Tipo, o sea, ¿aprendimos solos o qué onda? Me gusta, son buenas preguntas. Me gusta que lo hagas mientras... Que hables mientras te moves también está bueno. ¿Viste? Pará, pero tengo otra. ¿Cómo nos movíamos antes de ponernos de pie? ¿Andamos gateando en todos lados? Para responder todas esas cuestiones, primero podemos detenernos, que me distraes. ¿Sí? Un cachitito. Ahí va. Perdón. Primero tenemos que hablar de algo que se llama hominización. Dale, hablemos de la... ¿Cómo era? Hominización. Hablemos de la hominización, me parece perfecto, me encanta. Pero antes de hablar de este tema súper importante, que es la hominización... Hominización. ¿Qué es eso? Hominización o evolución humana es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio biológico de nuestros ancestros más primitivos, como por ejemplo el Australopithecus. Yo conozco ese. Hasta la aparición de nuestra especie tal y como hoy la conocemos. Que lleva por nombre Homo sapiens, ¿no? Exacto. Estos cambios biológicos son los que a través de miles de años nos llevaron a evolucionar a la bipedestación. Las teorías de la evolución son las que permiten indagar y dar explicación sobre los procesos evolutivos de la raza humana. ¿Y cómo se van armando esas teorías? El hallazgo y análisis de restos fósiles, el estudio comparado de las anatomías y la información genética son los pasos que en conjunto permiten esbozar teorías acerca de cómo evolucionó la humanidad. Claro, porque nuestro cuerpo no siempre fue así. No, claro, no siempre fue así. No siempre tuvimos estas amplitudes de movimiento, eso que hacías vos, ¿sí? Esa magia. Y esta posibilidad de trasladarnos con nuestros pies tampoco fue siempre así. Pero, ¿cómo fue la evolución del cuerpo humano? ¿Cómo fue nuestra evolución? Vos bien dijiste que nuestra especie se llama Homo sapiens, nombre que viene del latín y que quiere decir hombre sabio.
Pero no debemos olvidar que somos parte de la familia de los primates y que estamos vinculados estrechamente tanto en lo físico como en lo genético con otro grupo de primates, los simios. Yo no me veo tan parecido, la verdad. Pero es muy lindo, muy tierno. Es verdad. Pará, o sea que yo no soy lindo. No dije eso, para nada. Pero volvamos a lo que estamos hablando. Lo importante ahora es saber que el ser humano comenzó su evolución en África, continente donde se produjeron gran parte de las transformaciones y cambios de nuestra especie. Los fósiles de los primeros homínidos, que vivieron hace entre 6 y 2 millones de años, proceden íntegramente de África. Ajá, perdón, es que me sentí como que estaba en mi cama. ¿Se podría decir que todos somos africanos entonces? ¿Y por qué no? Es una manera de verlo. ¡Qué copado! Antes dijiste que tenemos muchas cosas en común con los simios, pero también hay muchas cosas que nos diferencian igual. Por supuesto, una de las primeras características que definió al ser humano fue justamente la bipedestación, es decir, la capacidad de andar erguido sobre los dos pies. Y la bipedestación provocó que nuestra pelvis tuviera una determinada posición que hace que las crías nazcan prematuras, otra de nuestras características. ¿Cómo prematuras? Aunque los bebés nazcan a los 9 meses de embarazo, ¿eso es prematuro también? Claro, porque a diferencia del resto de las especies animales, el ser humano necesita varios años de crecimiento fuera del vientre de la madre para aprender a caminar y a valerse por sí mismo. Bueno, a algunos nos toma 15, 20, 25 años, no pasa nada, ¿no? Está bien, somos todos normales, somos toda gente acá, estamos todo bien, chicos, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Otros cambios muy significativos que nos hicieron ser humanos fueron la expansión del cerebro, el lenguaje, el fuego, el uso y fabricación de herramientas. La evolución de nuestra especie es larga y bien conocida. Yo admito que tanto no la conozco. Para eso estamos acá, ¿no? Para explorarla. Hay que decir que existen algunos huecos en el conocimiento del proceso de la evolución humana porque de algunas épocas casi no hay fósiles. Y estos son la materia prima del estudio de nuestra evolución. Pero ¿cómo fue ese proceso entonces? ¿Cómo llegamos a darnos cuenta de que somos primos de los monos? ¿Y somos primos hermanos o somos primos segundos? ¿Qué primos somos? Porque a mí me confunde la cosa de los primos. No, bueno, eso no te lo puedo asegurar ni responder ahora, pero para lo primero que preguntaste hay respuestas. En 1809, Jean-Baptiste Lamarck formuló la primera teoría de la evolución, conocida como el uso y desuso. Él creía que los cambios en la estructura del cuerpo eran provocados por el uso o desuso de sus partes, es decir, que los órganos se desarrollan más si se usan en mayor medida o se reducen si se dejan de usar. El ejemplo más conocido de esto es el de las jirafas. Según Lamarck, las jirafas tenían el cuello corto, pero lo alargaron gracias a estirar esa parte del cuerpo para poder llegar a alimentarse de las ramas más altas de los árboles. Posteriormente, en el año 1859, Charles Darwin propuso otra idea sobre la evolución, sustentada en el texto El origen de las especies, publicado en el año 1858 en conjunto con Alfred Wallace. Allí expone la teoría de la evolución basándose en 3 premisas fundamentales. Las diferentes especies tienen su origen en la evolución de una especie anterior. Esta evolución está regida por el principio de selección natural. Evolucionan solamente aquellas especies que mejor se van adaptando a los cambios. Darwin dejó establecido que el ser humano tiene su origen en especies ya extinguidas, descendientes de los primates. El hombre es un homínido, más concretamente un homo, perteneciente a la rama hominoidea de los primates superiores. El proceso de hominización es un proceso evolutivo que recoge tanto los cambios anatómicos como culturales de nuestra especie, ya que unos están íntimamente ligados a los otros. Las características propias de dicha evolución y que nos diferencian de los primates son el bipedismo, la posición erguida, el aumento del tamaño del cerebro, la disminución de las mandíbulas, el lenguaje simbólico. El Australopithecus, primate homínido que habitó África entre 4 y 2 millones de años atrás, fue la primera especie que adoptó una posición erguida.
Esto llevó aparejado una serie de modificaciones importantes en el esqueleto. Las extremidades inferiores, preparadas para la vida en los árboles, se van alargando y se va apoyando el pie de forma completa, colocándose el dedo gordo en el mismo plano que el resto, facilitando así la posición erguida. Las extremidades superiores se van acortando y las manos se vuelven más cortas y anchas, y pasan a tener un pulgar oponible. La columna vertebral pasa a tener forma de S, lo que facilita que el cráneo se inserte en la columna por su base para soportar el peso de la cabeza. A su vez, la pelvis pasa a ser más estrecha y más fuerte. Pero, ¿por qué se dieron estos cambios? Todas las especies evolucionan. Estas adaptaciones pueden tener que ver con el ambiente, con las necesidades, con las formas de vida, y se dan a lo largo de miles de millones de años. Constituyen lo que conocemos como cambios evolutivos. El Australopithecus, aquel primate que se paró derecho por primera vez, es el antepasado directo de nuestra especie. Por él podemos caminar, correr, saltar y hacer miles de cosas más. Cuando te dicen que no te encorves y te pongas derecho o derecha, es para respetar las costumbres de familia, entre otras cosas. ¡Gracias, Austro! El movimiento se encuentra presente en la organización misma de toda materia viviente. Existe vida mientras haya movimiento. El movimiento implica cambio. Existe en el ser humano una necesidad de movimiento que genera placer por sí mismo, más allá de cualquier otra finalidad. Es un placer de ser, de existir, que brinda el movimiento como experiencia de estar vivo. El 1 de julio de 1858, la Sociedad Linneana de Londres escuchó la lectura de una teoría de evolución de las especies por medio de la selección natural, cuyos autores eran Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Había nacido la biología moderna, pero ¿cómo se logró esa publicación conjunta? Veamos la historia. Grandes peleas de la ciencia. Hoy, Darwin versus Wallace. En el siglo XIX, dos ingleses muy aventureros se preguntaron casi las mismas cosas y llegaron casi a las mismas conclusiones, pero cada uno por su lado. Esto los llevó a una de las más respetuosas, pero no por eso menos interesantes, peleas de la ciencia. Uno llevaba por nombre Charles Darwin, el otro Alfred Wallace. A los 22 años, Darwin abordó el legendario HMS Beagle, que lo llevó por infinidad de lugares del mundo. Las Islas Canarias, Cabo Verde, Salvador de Bahía, la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, las Islas Galápagos, Australia, Tasmania. ¡Oh, qué agotador! En esos viajes, Darwin se fue transformando en un naturalista autodidacta y empezó a entender el valor de los especímenes que se cruzaba en el camino. Cuando regresó a Inglaterra, el joven Carlitos se hizo famoso por sus viajes. De golpe y porrazo, Darwin era celebrado por los miembros más selectos de la ciencia británica que se interesaron por estudiar el material que había recolectado. Mientras tanto, otro británico, Alfred Wallace, hacía viajes por otros lugares inhóspitos con la misma ansiedad por responder por qué existían tantos seres vivos tan diversos. Alfredito estuvo casi 10 años recorriendo el mundo, haciendo anotaciones y tratando de averiguar cuál era el mecanismo por el cual las especies evolucionaban. Así, Wallace reunió más de 125.000 especímenes a lo largo de 70 viajes. Bien, pero ¿cuál fue el problema entre estos dos curiosos? El problema fue que en 1858, Wallace le mandó una carta a Charles Darwin en la que incluyó un ensayo sobre la tendencia de las variedades de apartarse indefinidamente del tipo original. Es decir, palabras más, palabras menos, la teoría que estaba desarrollando Darwin hacía 20 años. Si bien habían ciertas diferencias, ambos afirmaban que existía un cambio perpetuo en el mundo y en los organismos que lo habitan. Es decir, los organismos cambian permanentemente. Tanto Carlos como Alfredo señalaron que cada grupo de organismos procedía de un antecesor común. Por lo tanto, había un origen único para todos los seres vivos, formulando entre los dos la teoría de la selección natural.
Darwin le comunicó todo el asunto a su amigo Charles Lyell y le pidió su apoyo para una publicación inmediata y conjunta de sus trabajos y de los de Wallace en una prestigiosa institución, la Linnean Society. Pero, ¿cómo? ¿Una publicación conjunta de ambos naturalistas? ¿No van a pelearse? ¿No hay piñas, gritos y tole tole? Bueno, en realidad, no. Al año siguiente, en 1859, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, piedra fundacional de la biología evolutiva. A partir de esta publicación, Wallace se convirtió en uno de los defensores más acérrimos de la teoría de la selección natural de Darwin. Wallace se encargó de defenderla escribiendo distintos artículos que refutaban los dichos y teorías que iban en contra de las ideas darwinianas. De hecho, en 1889, y tras la muerte de Darwin, Wallace acuñó la palabra darwinismo para enmarcar sus propias ideas, tanto como las del difunto Darwinito. Si bien no hubo mucha pelea, hubo un claro ganador. Los libros de Darwin definieron el camino a seguir para los biólogos de todo el mundo, mientras que Wallace no tuvo gran reconocimiento y su nombre surca los siglos sin pena ni gloria. Al final, sobrevivió el más fuerte. Sabemos que el caminar es una actividad humana que no solo le hace bien al cuerpo, sino también al espíritu. Cura el alma y hace lo contrario de envenenarla. ¿Cómo se dice? Yo quería decir, el mata el alma y la envenena, pero al revés. Claro, no. Cura el Para alma. otra. En muchas culturas se hacen procesiones de fe caminando kilómetros y kilómetros por un ideal, una promesa, un desafío. También se camina por gusto o por placer. Caminar por una ciudad suele ser un excelente modo de conocerla, de perderse en sus rincones, de verla desde el punto de vista de las personas que la habitan. A pie o en bicicleta, transportarnos a nosotros mismos en algún punto nos da la libertad de andar a nuestro propio ritmo, de elegir nuestro camino, de no depender de otros u otras. Hay gente en todo el mundo que decide viajar de este modo. Se mueve como en otras épocas, cuando no existían autos, ni colectivos, ni aviones, cuando las personas dependían de sus propias posibilidades de movimiento para poder transportarse. Es decir, de sus piernas. Claro, en estos viajes se mide la propia fuerza, pero también se transita por otros caminos, quizá menores, donde siempre existe la posibilidad de conocer gente, de ver cómo vive, de conversar e intercambiar experiencias, de conocer cada lugar con tranquilidad. Me gusta eso. Vamos a hablar ahora con José María Palandri, un profesor de matemática rosarino que ha viajado muchos kilómetros a pie y en bicicleta, siguiendo la ruta que otro viajero, Lake Fermor, dejó escrita en un libro. ¿Por qué viajar a pie? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, viajar a pie tiene muchas ventajas. La primera es que el tiempo pasa más lento, el paisaje se nota más, uno puede pensar, uno puede tomar mate, uno puede charlar, se puede distraer, puede disfrutar de un pájaro, puede disfrutar simplemente de que el tiempo transcurra. Y además de lo saludable. En la historia de los caminantes y de los viajes a pie siempre fueron como se ponderó el amor a la naturaleza, el amor al tiempo por disfrutar solamente de lo que está pasando. Así que es gratuito también y bueno, por lo menos el encuentro y placentero. ¿Qué te motivó a hacer el viaje de Holanda a Turquía? Bueno, un día de trabajo me encontré aburrido y fui a una biblioteca y encontré un libro de casualidad de un chico de 18 años que no sabía un poco su norte, su destino, y decidió caminar desde Rotterdam hasta Estambul a pie, o Constantinopla, que le llamaba él. Y este chico se llama Patrick Leigh Fermor, ya falleció, hizo el viaje en 1933, en el momento que estaba surgiendo el nazismo, el nacionalsocialismo. Así que yo decidí seguir los pasos de él por 6 países
siguiendo los grandes ríos, el Rin y después el Danubio. Él es un escritor de viajes, ya falleció en el 2011, y lo interesante es que lo escribió en una trilogía. Cada libro representa una parte de su viaje y el libro lo escribió 50 años después de su viaje. Termina en Grecia, viviendo toda su vida, y fue un héroe también, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque sabía griego, alemán, también inglés. Entonces fue uno de los grandes héroes ingleses en Creta, representando a su país y bueno. Así que es todo un James Bond. Hicieron todo el viaje a pie y ¿cuánto recorrieron por día? El recorrido, en general, la rutina era levantarnos a la mañana, quizás de alguna granja, de la carpa, de algún lugar que trabajamos, porque a veces trabajamos 2 o 3 días a cambio de casa y comida. Y el recorrido era de las 8 hasta a mediodía, unos 12 a 15 kilómetros. Descansábamos en el mejor lugar que se puede descansar, que son los cementerios, porque tienen agua, tienen muy buena sombra y nadie molesta. Entonces, y descansar debajo de a lo mejor algún roble, comiendo frutas, nos daba fuerza para continuar a la tarde, que era de más o menos de 2 a 5 o 6 de la tarde, cuando empezaba la incertidumbre, dónde quedarnos a dormir. Y después el recorrido no fue a pie siempre, porque cada día tenía su aventura, y por ejemplo en el sur de Alemania, un amigo que justamente me alojó en su casa, nos quedamos una semana, pensábamos que nos íbamos a quedar 2 días, y fue una semana, y como nos retrasamos, nos regaló 2 bicicletas antiguas. Así que decidimos seguir en bicicleta, pero antiguas. Y bueno, lo usamos durante todo el recorrido por Austria, hasta encontrarnos en Bratislava con los Cárpatos. Y ya no podía subir, así que las cambiamos por frutas en un mercado de Rumania. Así fue. Y después seguimos a pie. ¿Qué les aconsejarías a los chicos y a las chicas para que cuando sean más grandes se animen a moverse y a realizar este tipo de aventura? Bien, traveler en inglés, que es viajero, viene de trabajo. O sea, el viaje es un trabajo. Uno va a mirar cosas que tiene adentro. O sea, cuando viajamos es así. Si no tenés nada adentro, no vas a mirar, o sea, no te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces creo que uno cuando viaja y arma una aventura la tiene que empezar a disfrutar. Yo lo hago con libros, pero les recomiendo un muy buen libro. Ese libro les va a empezar a dar información, va a perder temor del lugar, aunque sea extraño. Y la aventura comienza en ese momento, en el momento en que diseñamos el viaje, que leemos, nos informamos. Luego el viaje es la segunda parte, donde viene la improvisación, lo que pensamos que era, no era, lugares que uno cree que están, no están, porque pasaron 100 años, 80 años, pero siempre hay algún detalle que gracias a lo que tenemos dentro lo encontramos. Así que bueno, ese es mi consejo, láncense a la aventura, van a estar más seguros viajando que en sus hogares, seguramente. Muchas gracias por participar. Te has ganado el mejor regalo de todos. Ay, estos duendes. Bueno, no importa. Teníamos un regalo, pero el mejor regalo es la experiencia que vos nos estás dando a nosotros y a los chicos. Vamos a hablar hoy de las primeras migraciones y pensarlas en relación a este globo terráqueo y ubicarnos en él.
Ya vimos que África es considerada la cuna de la humanidad porque allí aparecieron los primeros homínidos. ¿Y cómo fue que pasaron de África al resto del mundo? Porque está muy lejos. Muy bien, vamos a empezar. Este es África, que acabo de marcar. Se supone que el primero de nuestros antepasados que abandonó el continente fue el Homo erectus. Hace casi 60.000 años, pasando de África a Eurasia. Las migraciones humanas se dieron por la búsqueda de comida y nuevos territorios en los cuales pudieron sobrevivir. Vamos a marcar Eurasia, te dije recién, ¿no? Eurasia, porque de yo África no conozco Eurasia. ¿Cuál es Eurasia? es Europa y Asia, que está acá Europa, Viste que las cosas tienen sentido y cuando acá se lo está preguntas a la Asia. profe. Entonces las primeras migraciones fueron hacia allí. ¿Bien? Pero ¿cómo ocurrieron estos movimientos? ¿Y cuánto tiempo duraron? El hombre primitivo, desde su remota aparición y hasta 10.000 años atrás, sufrió cambios insignificantes en su largo peregrinaje de casi 1 millón de años. El número de pobladores en todo el mundo no pasaba del 1.000.000 de individuos y se encontraban distribuidos en el viejo continente, formando pequeños grupos familiares dedicados a la economía parasitaria. ¿Qué es la economía parasitaria? Es la economía que se basa en la caza, la pesca y la recolección. Todavía no existía la agricultura en ese entonces. Durante el Pleistoceno medio inferior, los homínidos se expandieron desde el África tropical hacia el norte de África y Europa y también hacia el este, hacia allí y hacia allí, hasta llegar a China, pasando por el sur de Asia, o sea, por esta zona acá también. Tremendo viaje y todo a pie, me imagino. No tenían un auto como los picapiedras. No, claro, así es, fue todo a pie. Los fósiles más antiguos de este grupo pertenecen al estado evolutivo conocido como Pithecanthropo u Homo erectus. ¿Cómo? Pithecanthropo u Homo erectus. Tratá de decirlo 3 veces rápido, ¿eh? No, no lo voy a hacer. No se puede. Las dimensiones de su cerebro se encontraban a mitad de camino entre las del Australopithecus y la del hombre moderno. El hombre moderno, ese es el hombre que soy yo, me parece, ¿no? Ay, muy bien. Depende de qué hombre moderno hablemos. Conozco algunos cuyo cerebro, bueno, no debe ser muy abundante, que digamos. Solo lo dejamos así. Bueno, no vamos a hablar de eso es otra cosa. Pero siguiendo con los grandes movimientos de nuestros ancestros, en el Pleistoceno medio superior, con la probable excepción de unos cuantos pitecantropos sobrevivientes en Java y en el norte de África, el Homo sapiens ya se había distribuido por África, Europa occidental y meridional. Repetimos, por África, sería acá, volvemos a marcar, Europa occidental y meridional aquí. Y también por Asia meridional, que sería Arabia, India y China, aquí Arabia, India y China. Bien. Y zonas de Indonesia. Aquí al sur. Para entonces, el hombre ya se había adaptado a diferentes medios geográficos. Los primitivos asiáticos y africanos estaban concentrados en prados y valles, mientras que los europeos en sitios que estuvieron cubiertos de bosques. De pronto me acordé que cuando alguien hace algo medio de bruto o salvaje, bueno, le dicen que es un hombre de Neandertal. ¿Esos quiénes fueron los neandertales? Fue una especie de homínido que habitó Europa y Asia en los años de los que estamos hablando, desde el 400.000 hasta el 40.000 a.C. Por mucho tiempo se pensó que no tenían nada que ver con nosotros, con el Homo sapiens, pero ahora se sabe que compartimos genes con ellos. Pará, ¿me estás diciendo que soy un bruto y un salvaje? No, para nada. Vos sos la que está dibujando el globo terráqueo. Yo estoy acá bien. Yo no hice nada, ¿eh? No, pero al contrario, espera. Esa imagen que se tenía de la especie fue cambiando con el tiempo por descubrimientos que se hicieron. Por ejemplo, ahora se sabe que llegaron a practicar el arte rupestre mucho antes que nosotros. Que cuidaban a sus enfermos, que enterraban a sus fallecidos, que eran grandes cazadores, que usaban armas y herramientas fabricadas por ellos, y también abrigos con pieles para sobrevivir a las regiones más frías de Asia. Ah, o sea que eran unos genios, bueno, para la época, pero ¿desaparecieron de la nada? Sí, no de la nada, pero sí se extinguieron. Okay. Pero como dije, se cruzaron con el Homo sapiens y por eso también son parte de nuestra herencia. ¿Y cuándo fue que el hombre llegó a nuestro continente? Porque, a ver, permíteme, yo no veo ningún tipito acá, así que
Claro, estamos todavía en África, Europa y Asia. Y bueno, y Eurasia. América. Casi. Exacto, pero América es verdad que todavía no marqué nada en América. Estamos Qué ahí buena solitos. pregunta. Entre los 40.000 y 30.000 años se empieza a producir la última gran expansión, protagonizada ya por el Homo sapiens sapiens, o sea, por nosotros. Ujú. Emigrando hacia el sudoeste llegaron a Australia y hacia el norte a Siberia. Desde allí, por el estrecho de Bering, entonces era un puente continental debido a las glaciaciones, llegaron a las tierras americanas. O sea, por aquí. Y así se poblaron todos los continentes, pero hay pueblos que siguieron y siguen migrando, ¿no? Así es, exactamente. Los movimientos migratorios que estudiamos hasta aquí fueron los que dieron la base a la población de los diversos continentes del mundo, a sus primeros habitantes, que se fueron asentando en distintos territorios y constituyeron el germen de las primeras civilizaciones de la humanidad. Pero, ¿quiénes hacían del movimiento su forma de vida? Los pueblos nómades o nómadas. Eran pueblos que recorrían determinados territorios ya conocidos, moviéndose según las temporadas para conseguir su alimento. No conocían la agricultura, cazaban, pescaban y comían de los frutos que encontraban. ¿Qué pueblo nómade es originario de nuestras tierras? Los Selknam Onas constituían un pueblo de cazadores-recolectores pedestres de características físicas similares a los tehuelches, que habitó un territorio insular de Tierra del Fuego. El concepto de territorialidad de los zonas era extraordinariamente fuerte. Se dividían en grupos familiares de entre 25 y 30 personas que tenían cada uno su propio territorio, en función de los alimentos disponibles. Las viviendas y la vestimenta de los Selknam estaban acorde al contexto de su hábitat, confeccionadas con pieles de animales. La pintura corporal representó una costumbre que tuvo por finalidad proteger la piel del clima frío, ya que utilizaban una gruesa capa de arcilla que contenía también grasa animal. Acá en el Cabo hubo asentamientos donde vivían grupos de Selknam. Toda la zona esta costera era una zona muy importante para ellos porque, en la época de primavera y verano es un lugar donde se puede venir a mariscar, a pescar. Hay muchos moluscos en el mar, entonces tenían una buena despensa, mucho alimento. Dentro de su organización social, un personaje de mucha importancia era el chamán, a quien se le atribuían poderes sobrenaturales y actuaba como curandero, mago o brujo. Yo soy Carlos Armando Rosteguichar, hijo de Teresa Victoria Istolnoy. Ella falleció cuando nació mi hermano Aldo y me crió Rafaela. Entonces yo por eso digo que soy hijo de Rafaela Easton. Trato de transmitirle a mis hijos que ellos tienen el derecho de que yo les deje algo de mi cultura. Y el chiquitito, bueno, bastante se defiende, habla, pero lo que pasa es que debe ser como los ancestros, que tiene vergüenza o miedo ante un desconocido hablar su lengua. Hay un cuadro pintado donde hay una mujer ona de espaldas así mirando el lago, y en un congreso del Mercosur que hubo en Ushuaia estaba el cuadro ese en exposición, y yo le digo a los hermanos, le digo, ¿qué nombre le pondrías en ona a esto? ¿Qué eran pensando? Y no sé, dice, una mujerona, dice, mirando el lago, pero en ona, ¿cómo me lo nombraría? Y yo entonces le digo, el nombre que llevaría acá diría Na, Caco, Shannan Kakencho. Entonces me pregunta qué quiere decir. Yo le digo, mujeres, Shalkenam, mirando el lago. Se estima que hacia 1881, cuando se inicia la colonización moderna de Tierra del Fuego, había un total de 4.000 individuos pertenecientes al pueblo Ona. El impacto de esta colonización, producto de la explotación del oro en los ríos y el desarrollo masivo de la actividad ganadera en la isla de Tierra del Fuego, ocasionó la rápida extinción de la etnia. Matanzas, deportaciones masivas practicadas por el hombre blanco,
junto a la introducción de enfermedades infectocontagiosas, terminaron por romper el equilibrio natural de estos grupos. Eh, 6.000, 7.000 años de un tipo de alimentación y un tipo de vida cambiados en menos de 5 años a una alimentación absolutamente distinta, a estar vestidos, que lo que provoca el estar vestidos en esta región del mundo es estar mojados, y el estar mojado es enfermarse seguro. Por cuidarte te termino matando. Aunque parezca una locura plantearlo de esta manera, le dice, señor, este muchacho debe tener frío, si desnudo, ponete este abrigo. Se produce todo un gran proceso que deriva en la rápida extinción del pueblo Selknam. Para el año 1966 quedaban aún 13 indígenas de origen Selknam, la mayoría de ellos mestizos, en el sector argentino de la isla. El 12 de diciembre de 1996, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Argentina reconoció la personería jurídica a la comunidad indígena Rafaela Ixtón de Ushuaia, perteneciente al pueblo Selknam Uona. La primera que viajó a Buenos Aires para pelear por los derechos indígenas fue Rafaela Ixtón. Pero la vieja en el año 1985 por una enfermedad terminal falleció, así que no supo qué pasó con la lucha que había emprendido ella. Pero gracias a Dios estábamos nosotros y seguimos lo que ella comenzó. Lo llevó 17 años pelear, viajar a Buenos Aires y con el gobierno del territorio, después el gobierno provincial, para lograr que nos dieran la titularidad de las tierras. Y en el 14 de octubre del año 97 me llaman de Escribanía de Nación que tienen que viajar a Buenos Aires a firmar el título de propiedad de las tierras. En un acto para el Día del Aborigen lo citó el gobernador de la provincia para firmar el acta de acuerdo de devolución de tierras de la comunidad indígena. El Censo Nacional de Población de 2010 en Argentina reveló la existencia de 2.761 personas que se autorreconocieron como ONAS. Las generaciones futuras verán el fruto de lo que se está luchando hoy. La representación del movimiento aparece de las primeras manifestaciones artísticas del hombre. Repasemos los momentos en la historia del arte que busca mostrar el movimiento. ¿Cómo representaron el movimiento los artistas? En el arte prehistórico encontramos imágenes de seres humanos, representando el comportamiento habitual de las colectividades, su interacción con el entorno y sus deidades. En las pinturas rupestres, las vacas, elefantes y caballos aparecen representados en movimiento. Los hombres de las cavernas eran conscientes del movimiento lento de los animales, que para ellos constituía una presa, y conseguían ilustrarlos moviéndose con precisión. También podemos encontrarlo en el arte griego. El mismo representó un ideal de belleza perfecta que se expresa en la simetría, la proporción y el equilibrio del cuerpo humano en su conjunto. El discóbolo es una famosa escultura griega realizada por Mirón de Eleuteras. Representa a un atleta en un instante anterior al lanzamiento del disco, una de las competiciones atléticas legadas por la antigüedad clásica. Vemos cómo los brazos se expanden como si fueran hélices, mostrando la búsqueda del equilibrio en el movimiento y el impulso. Llegando al siglo XIX, Degas fue uno de los fundadores del impresionismo, conocido por su trabajo de capturar el movimiento. Buscó en su obra captar las sensaciones del movimiento, observando, estudiando y representando bailarinas y carreras de caballo. Fue un precursor de la fotografía. Otro artista francés que trabajó con el movimiento fue Henri Matisse, capturando la estética de la danza en su pintura.
Perteneció al fauvismo, una vanguardia artística que privilegiaba la espontaneidad a través del uso del color. La imagen era alejada a los cánones clásicos. Lo importante era expresar con intensidad las tonalidades de color y el movimiento que estructuraban el cuadro. A principios del siglo XX, en Italia surge el futurismo, un movimiento artístico que buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte y de la representación estética de la vida. El futurismo rechazaba la estética tradicional, buscando valorar la vida contemporánea, basándose en dos temas: la máquina y el movimiento. Volviendo a nuestra región del mundo, podemos destacar la obra de Pedro Figari, pintor uruguayo que vivió entre el siglo XIX y el XX. Pintó escenas que recrean el pasado histórico y social, buscando rescatar la memoria de su tierra y afianzar la identidad regional y americana. Sus imágenes están pobladas de negros candomberos, pericones, cielitos, gauchos, pampas, ombúes, patios coloniales, bailes de salón, corridas de toros, jugadores de bochas. Con su pincelada llena de movimiento, cuenta las tradiciones criollas y toma color la memoria colectiva rioplatense. Es un pintor de manchas y colores que dan forma a cuerpos humanos y animales que parecen tener elasticidad y vida. Marie Bardet, la escritora de este libro, Pensar, Conmover, es bailarina y filósofa. Su teoría y su práctica entrecruzan la filosofía y la danza, el pensamiento y el movimiento. Hoy arrancamos viendo cómo nos pusimos de pie y cómo eso permitió que la humanidad empezara a moverse, a trasladarse. Esos movimientos fueron caminando. Vamos a leer entonces cómo Marie Bardet piensa el caminar de una forma muy particular y lo asocia a la danza. Caminar. La planta de los pies es a menudo el lugar de contacto con la tierra. Desplegar el pie. La piel de la planta del pie es el lugar de todas las variaciones de las cualidades de apoyos y de las direcciones. Sentir las direcciones abiertas a cada paso. Caminar normalmente posando ante todo el talón en una conexión inmediata con el suelo. El caminar clásico, ligero y silencioso, tiende a cometer el paso por la punta del pie. Cambios que penetran por el caminar, por los pies que se posan sobre el suelo y plantean la cuestión de lo común del arte. Se camina al caminar. Al caminar se hibridan el caminar de la calle, el caminar de un estudio, el caminar en escena. Intrusión de anónimo y de singularidad del trayecto, que se reconocen los pasos en las escaleras, a la vez común y singular. Entrar en el escenario y caminar, tender el hilo entre el caminar cotidiano y el movimiento danzado. A menudo la mirada es determinante en el desarrollo de este hilo que se convierte en un terreno de juego entre tensión de la representación y distensión del gesto cotidiano, del cuerpo cotidiano. Es que la conexión entre mirada y caminar se hace habitualmente en la dirección hacia la cual uno se dirige. Este caminar transpuesto sobre el escenario, o al menos en público, desata quizá más fácilmente esta conexión direccional, intencional, en una atención sensible donde la mirada tanto como el caminar es menos unidireccional que expansivo. Hacer como si en todo momento pudiera ir y ver en cualquier otra dirección. Expansión periférica de la mirada y del caminar a través de mi atención abierta sobre los apoyos y las redisposiciones corporales gravitatorias. Camino y abro mi atención a los apoyos, conciencia sensible que se amplifica al pasar por el intersticio de este detalle. Camino en el presente, dejo rolar mis pies sobre el redondeo espeso de la tierra. La imaginación es sensación en la danza. El caminar subraya, a diferencia de la carrera o del salto que simulan escaparle, la continuidad de mi relación gravitatoria. Hay siempre una parte de mi cuerpo en contacto con el suelo, sin tener que golpear talones, por el simple despliegue del pie. El rolar como experimentación de una continuidad de la sensibilidad de la relación gravitatoria. El simple rolar, el rolar de los pies que caminan, donde a cada paso se reorganiza todo el esqueleto, se actualiza esa apertura, de una torsión gravitatoria levitaria.
A cada paso, un desplazamiento del centro de gravedad, desde el compromiso de toda mi masa con la masa de la Tierra. Cada paso entremezcla pies y polvo, que desplaza en un surco su encuentro fecundo a una legua de allí. Un paso de lado, el gesto inaugural del año 01. Algunas personas, al dar un paso de lado, llevan un pedazo del mundo con ellos. Tiran el mantel al partir, porque su peso está plenamente comprometido en la realidad presente. No una toma de distancia, sino un desplazamiento, un descentramiento del juego, articulado entre el centro de gravedad y los centros del mundo. El paso es mucho más, el intervalo que el punto. La relación gravitatoria se abre a la continuidad del tiempo en un caminar que no termina, en un paso que jamás ha terminado. El pie que se levanta proyecta ya su trayectoria hacia el suelo, donde se posa al mismo tiempo que el otro pie levanta el talón. Indivisibilidad de un paso y de todo un caminar, de algunos segundos o días o meses o años, poco importa. Eso rola caminando. Y el filósofo de Königsberg camina en el fondo de la escena, como la cuestión renovada sobre el lazo íntimo entre los conceptos y nuestros pies que caminan. Filosofía en curso. Al caminar es una huella la que abre un terreno compartido. Es el movimiento común, banal, común a compartir, común, de a varios. Caminar. Ahora llegó el momento de ustedes y que nos cuenten sus reflexiones y pensamientos alrededor de los movimientos. Soy Bautista Ticera, tengo 11 años, estoy en la Escuela 31 de Monte Grande y estoy cursando el 6º año. Hola, soy Belén Carrizo, del 6º grado de turno tarde, Escuela Lola Mora de San Miguel de Tucumán. Hola, mi nombre es Benjamín Alan Miranda y tengo 12 años. Yo vivo en Comodoro Rivadavia, Chubut. Me llamo Lucilia, tengo 12 años y soy de Loreto, Santiago del Estero. Soy Rocío de Avellaneda. ¿Cuántas cosas somos capaces de hacer caminando? Y muchas cosas, lo que no podíamos hacer cuando gateamos, podemos ir a trabajar, ir a caminar, ir a comprar. Somos capaces de hacer muchas cosas porque podemos alcanzar metas. Muchas cosas, por ejemplo, desplazarnos a la escuela, al trabajo, al kiosco, etc. Muchas, podemos ir caminando y escuchar música, ir y hablar con una persona y mirar el paisaje que nos rodea. Varias cosas, ya que podemos cruzar la calle y esquivar a las personas, etc. ¿Cómo crees que cambió la vida del hombre y las mujeres cuando lograron la postura de estar parados? Y lo que no podías hacer, como cuando estabas gateando, pues estabilizarse, moverte, ir a pasear, agarrarte. La postura del hombre y la mujer cambió muchísimo porque ahora pueden hacer lo que antes no podían. Yo creo que fue un cambio muy importante, porque pudieron moverse más fácilmente y transportar objetos en sus manos. Mucha, porque antes imitaban a los animales, los cuales los animales están en 4 patas, entonces no pueden llegar a lugares tan altos, y al poder estar de pie pueden llegar a lugares más altos y así ponerle a agarrar herramientas, ponerle ramas de los árboles más altas y poder construir así incluso cuevas y eso. Y bien, porque si no, caminaríamos todos agachados. ¿Qué aventura realizarías caminando? Iría a pescar y a pasear con mi familia o con mis abuelos. Escalaría montañas y recorrería lugares que no conozco. Me gustaría subir el Cerro Chenque de Comodoro Rivadavia. Nunca lo he experimentado y sería muy bueno hacerlo. Me gustaría escalar una montaña. Y ahora ir a la casa de mis amigas. ¿Cuál es tu movimiento preferido y cuál es el que menos te gusta hacer? Mi movimiento preferido es patear la pelota. No tengo movimiento que no me gusta hacer, soy un chico muy inquieto, siempre estoy en movimiento. Mi movimiento preferido es bailar. No me gusta
gusta salir a caminar sola. Mis movimientos preferidos son correr, saltar y jugar al fútbol. Pero el que menos me gusta son las flexiones de brazos que tanto me cuestan. Caminar en la playa. No me gusta mucho caminar así, solamente caminar o correr. Y mi movimiento preferido es andar en roller y el que no es hacer abdominales. En la semana dedicada al movimiento, hoy nos preguntamos cuáles son los movimientos más importantes para la especie humana. Aprendimos sobre la teoría de la evolución, la bipedestación, sobre nuestros antepasados homínidos y cómo fueron los cambios que los llevaron a estar de pie y caminar. Estudiamos las grandes migraciones prehistóricas, cómo fue poblando el hombre todos los continentes. Vimos que existen pueblos nómades y nos centramos en un pueblo originario de Tierra del Fuego que tenía esa forma de vida, los Selknam, también conocidos como Onas. Entrevistamos a un profesor que hizo un largo camino a pie y nos contó de qué se trata hacer un viaje de esa manera. Hicimos un rápido repaso por algunos hitos artísticos en los que se dio la representación del movimiento como tema central. Leímos un texto sobre la relación entre el caminar y la danza y los escuchamos a ustedes y sus ideas sobre el movimiento y el andar a pie. Todas ideas y conceptos que nos abren a nuevas preguntas. Preguntas como ¿de qué somos capaces al movernos?